Buenos días a sus invitados. Es un gozo, una oportunidad grande poder analizar los tópicos de diferentes situaciones que enfrenta a nuestro país, que requieren la participación de todos los sectores. Claro que sí, también damos la bienvenida a la abogada Selma Estrada, reconocida analista, jurista y también es directora del Instituto Nacional de la Mujer. Muy buenos días, abogada. Gracias, muy amable por la invitación, amigos, y aquí siempre hombres que están al frente de la lucha también, haciéndolo poquito, poniendo su esfuerzo, su vida, pero creo que Honduras está primero y por eso lo hacen, así que también los felicito. Y usted, gracias por tocar el tema. No es agradable el tema porque los resultados siempre son iguales, pero siempre que esté haciendo hincapié en el tema. Gracias. Y también le damos la bienvenida al abogado José Antonio Ávila. Él es fundador de la Barra de Abogados Anticorrupción, también reconocido analista y jurista del país. Muy buenos días, abogado. Buenos días y buenos días aquí a los colegas. Muy agradecido por su invitación. Muchas gracias. Pastor, recientemente el fin de semana, pues en el marco del Día de la Lucha contra la Corrupción, hubo diversas manifestaciones en el país. Se ve que la sociedad civil está preocupada por este tema, pero por ejemplo el tema de seguridad ha puesto en evidencia los grandes niveles de corrupción que hay en todos los estratos, desde el nivel más alto hasta el más bajo, en seguridad y en muchos otros lugares. Estados Unidos, tenemos aquí una publicación, dice: la corrupción e impunidad son serios problemas de Honduras. ¿Cómo considera esto, reverendo? Bueno, yo creo que esto no es de extrañar. Ya sabemos lo que está sucediendo. Lo que en el país hace falta es que la aplicación de la ley. Tenemos suficiente ley, pero los entes encargados, entes contralores, fiscalizadores y de justicia, están en deuda con la sociedad, están en deuda con el país, al no aplicar la ley que dice que es lo que hay que hacer en este tipo de casos. Entendemos que la corrupción, ya se ha hablado mucho de la corrupción, más bien exaltamos a la corrupción. Lo que hay que hacer es sembrar precedentes para ir disminuyendo el índice de la corrupción. Por ejemplo, nosotros, estando en nuestra gestión, se decretó el 9, como es el día del nacimiento del general Cabañas, como el día de la transparencia, por su ejemplo, es un ícono de nuestro país. Pero la manifestación se hace, pero ¿qué queda? Debe haber un llamado de atención a aquellos que ejercen la justicia, que ejecutan la justicia, que cumplan. Este es un país de muchas leyes, pero que no se aplica esta ley, que se aplica cuando conviene, cuando no conviene no se aplica. Entonces es urgente y necesario que saber que aún Estados Unidos lo dicen, afuera lo dicen, el informe de transparencia del Consejo Nacional Anticorrupción del año pasado lo dice, las encuestas lo dicen, pero ¿qué hacemos? La situación es esa, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo creo que es algo que hay, con el perdón de los televidentes y los amigos invitados que están aquí, hay una generación que ya se partió. Creció y es como una parte cultural la corrupción, en el cual el ciudadano está pensando no como ir a servir a un cargo público, sino más bien cómo agenciarse, cómo asegurar su vida y su futuro, la vida de él y de su familia. Entonces vamos hacia el comienzo, entonces tenemos que ir a la familia. La familia tiene un problema. La familia habla de Dios, dice que teme a Dios, pero muchas veces está incrustada en el hecho de que decimos, pero hacemos otras cosas. Entonces vemos que la familia está desintegrada, está dividida, se ha apartado de Dios. Entonces cuando el proverbista dice en el Salmo 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, no hay temor de Dios. Si hay temor de Dios, tengo temor de tomar lo que no es mío. Pero si vemos una sociedad en la cual se ríen, pues. Sí. Se ríen y se les da reconocimiento a este tipo de gente. Y hay una aceptación social que eso preocupa. Exacto. Ponemos la otra imagen, este es en el tema de educación. En la educación hay red de corrupción. Bueno, esto es algo que es un secreto a voces prácticamente. Lo único es que ahora, por primera vez, el ministro de Educación lo está exponiendo. Los resultados son evidentes. Recientemente salió publicado un informe y se ve que en Centroamérica Honduras es el único país que ha tenido una involución. De 1991 ahorita es el único país que ha reducido. Abogada, estas instituciones, el Consejo Nacional Anticorrupción, el Tribunal Superior de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública, son las llamadas a tener una lucha frontal contra
la corrupción. ¿Cómo considera usted el desempeño de estas instituciones y qué se puede mejorar? Tenemos el sistema y las leyes, pero ¿qué pasa? Que tenemos la corrupción creciendo. Bueno, yo creo que el tema de la institucionalidad se ha perdido. No se fortalece. Creo que uno de los errores que han tenido los gobiernos anteriores y el actual es no respetar, no fortalecer las instituciones que ha creado para hacer este acto de lucha contra la corrupción. Me refiero al Tribunal Superior de Cuentas. El Tribunal Superior de Cuentas nace con una conjunción que se hace de probidad administrativa, que era una institución que velaba por la investigación de enriquecimiento ilícito. Es una investigación de manera preventiva, pero si usted la coloca como se colocó, por falta de educación, los congresistas la juntaron nuevamente porque había traído una historia, la separaban, la juntaban y terminaron volviéndola a juntar. Un error, para mí fue un error terrible, puesto que el Tribunal Superior de Cuentas es una institución que dice la Constitución que es a posteriori. ¿Qué ha pasado entonces? Dejar hacer, dejar pasar y hasta después venimos a averiguar. ¿Ve? Me salió como en verso, ¿verdad? Entonces, esta corrupción ha sido galopante porque desde el fondo de la administración pública, conformada por hombres y mujeres políticos de diferente índole, han permitido y se formaron en esa línea de corrupción, y hace que a la hora de la hora esas entidades no hayan funcionado, porque si hubiese funcionado el Tribunal Superior de Cuentas, la misma Contraloría en aquel tiempo, apretando, valga la expresión, a los administradores, ¿dónde está el problema? Está en los administradores de cada institución del Estado. Entonces, al no hacer unas investigaciones in situ, en el momento, de manera preventiva, yo creo mucho en lo preventivo, en tema de educación y además en el tema de la acción. Pero si uno deja a posteriori que termine, que vaque del cargo para poder empezar a hacer una investigación, ¿de qué sirve? Sí, el dinero ya se lo robaron. Si lo que va a recuperar en todo caso será miseria, porque a quien van a tocar van a ser a la gente, a los regidores, a los alcaldes, que bueno, pero a los regidores, y por ahí se pierde. Pero ¿dónde está algún ministro o ministra que esté sometido a la justicia? No hay nada, porque entonces esa acción a posteriori hace que se vayan acumulando los casos. La institución, y hablo de fortalecimiento, no se ha fortalecido, no se da capacitación a las auditorías, y estas auditorías a la hora de la hora hacen un trabajo y lo hacen mal hecho, como pasó algo con, no sé, con unos maestros. Al final queda en nada, y son unos pocos los que estamos sometidos a los reparos o las acciones que haga en determinado momento. Luego tiene que ver también la forma como son elegidos. Parece mentira, pero sí hay incidencia. De ser una institución que era manejada por una sola persona, se convirtió el Tribunal Superior de Cuentas en una institución política. Partido Nacional, Partido Liberal, Democracia Cristiana, creo que así está el asunto. Desde ese momento, desde esa visión vinculada a la política, no puede hacerse absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él va a ir a cuidar lo que pertenece al Partido Liberal, a la Democracia Cristiana o al Partido Nacional. Y a la hora de tomar decisiones, ¿por qué no dejamos por un lado a esta persona? ¿Por qué no dejamos un lado a la otra persona? Entonces se ha perdido esa y no quiero darles excusa, porque yo creo que cuando a uno lo nombran en un cargo, uno debe de velar por cumplir la ley. Y en conclusión, no han trabajado de manera conjunta estas instituciones. Sí. No se puede trabajar en contra de la corrupción individualmente, porque lo destrozan a uno. Él tiene una experiencia después de salir del CNA, del CNA, uno tiene una experiencia, porque cuando no hay una cabeza, no hay una política, y podrá estar escrita y firmada y presentada ante el público, pero si el presidente de la República no asume esa batuta con toda la fuerza y ordenando
poniendo a disposición a sus gentes que sabe que han cometido actos de corrupción, entonces no estamos dando un buen ejemplo. Sí, eso es lo que percibe la población. Sinceramente, nos tardamos mucho. Aquí tenemos, por ejemplo, la opinión de corrupción en el gobierno. Si me quitan el sentido, por favor, para ver un poquito los datos abajo. Vemos que tenemos comparación octubre de 2011 en verde, enero de 2012 en amarillo y mayo de 2012 en rojo. ¿Hay corrupción en el gobierno? Hay más. Dice para mayo el 53%, o sea, más de la mitad de la población, o por lo menos las personas encuestadas, más de la mitad, dicen que hay más corrupción. Esto es en comparación a otros gobiernos, entonces consideran que este gobierno tiene aún más corrupción. Al no dar resultados o hacer investigaciones muy tardío, pasa lo que estaba pasando, abogados Antonio Ávila. El Colegio de Abogados, por ejemplo, para muestra un botón. Nosotros los abogados somos los llamados a respetar las leyes, conocemos las leyes, debemos de ser un colegio que dé el ejemplo, pero el recién nombrado presidente del Colegio de Abogados, Roy Urtecho, reveló la semana pasada que según los primeros hallazgos de una auditoría general forense, en el Colegio de Abogados no existe liquidez en sus arcas, no hay dinero. Y pasa lo que ha pasado como en educación y en otros escándalos, que cuando ya se empieza una investigación, la evidencia desaparece o es quemada o es borrada de los aparatos electrónicos, y eso evita que realmente se lleve a las personas a la justicia y se les deduzca ya sea una responsabilidad penal o administrativa de esos hechos de corrupción, y todo queda más que un escándalo. Pero ¿nos puede comentar un poco sobre esos temas, abogado? Sí, Marvin, yo quiero manifestarle que comparto plenamente lo expresado por el pastor Canales y por la abogada Selma Estrada. Referente al Colegio de Abogados, es deplorable, pues, hombre, la situación que nos encontramos. Tan es así, ¿verdad?, que se había manifestado que no habían fondos para pagar a los jubilados, a los pensionados ya, que la situación era bastante difícil y que había, pues, un desfase económico en el Colegio de Abogados producto de la malversación de fondos que ha habido. ¿Ya? Decía el abogado Urtecho que hay un faltante como de 107 millones de lempiras. Mire, realmente aquí solamente se dicen los actos de corrupción, pero no se hace nada contra ellos, como manifestaban aquí los compañeros. Yo he presentado una denuncia al Ministerio Público desde el año pasado, desde el mes de octubre. Presenté una denuncia al Ministerio Público pidiendo que, en defensa del patrimonio del Colegio de Abogados de Honduras y de sus agremiados, se hiciera investigaciones preliminares que son autorizadas, pues, por el Código Penal en el artículo 272 y 273. Ahora este caso ya pasó a la Dirección de Investigación Criminal. Se encuentra ahí y van a hacer las investigaciones ellos en el Colegio de Abogados. Corre bajo expediente número 11-413. El día de antier me aboqué, pues, el día de ayer me aboqué aquí a la Dirección de Investigación Criminal y me expresaban de que van a nombrar, pues, unos agentes especializados en eso, a efecto de comprobar que han malversado los fondos del Colegio de Abogados de Honduras. Pero lo malo, como le manifestaba en un principio, es que aquí todo queda así. Solo es bulla durante una semana, después queda todo olvidado. En mi condición de miembro del Colegio de Abogados, yo no estoy en esas condiciones, ¿verdad? Yo voy a continuar la lucha para que estos señores, si es verdad que han hecho, que no se duda, ¿verdad?, que han hecho mal manejo de los fondos del Colegio de Abogados, sean puestos a la orden de los tribunales de justicia. Yo quisiera aprovechar, Marvin, este momento para decir lo siguiente. Mire, en nuestro país se nombran un montón de comisiones, Comisión de la Verdad, Comisión de Seguridad, en fin. Usted hay una comisión en el colegio también. Sí, no se ve ningún resultado. Por ejemplo, vea usted que ahorita la Comisión de la Verdad manifestó que había que pedir, pues, la institución del señor Henry Salgado, que es un fiscal de la corrupción. Pero, Contra la corrupción. Sí, contra la corrupción. Y resulta, va, de que esta comisión también de seguridad está pidiendo lo mismo. Me da la impresión que la Comisión de la Verdad, pues, ignoraba, pues, muchos ordenamientos jurídicos que existen en nuestro país. Y esta Comisión de Seguridad está incurriendo en lo mismo. Por ejemplo, se quiere destituir al señor Henry Salgado, cuando el artículo 8, el artículo 17 y el artículo 24 y 28 de la ley del Ministerio Público establece
que la dirección y las órdenes van a emanar del fiscal general de la República, ¿verdad? Entonces, ¿por qué motivo quieren destituir al señor Henry Salgado? Está bien que lo destituyan, pero tienen que, la que ha trabajado mal ahí, a mi juicio, a mi criterio, es el fiscal general. Es contra él con quien se debe proceder indudablemente. Pero esta comisión de seguridad está necia pidiendo la destitución del señor Henry Salgado. Yo le mandé pues un mensaje a los señores estos, al abogado Víctor Mesa, al abogado Omar Casco. Bueno, no es abogado. Pues, y al abogado Matías Funes, un gran intelectual, ¿va? No se dude de la capacidad de Matías y de la honradez. Le mandé pues un mensaje en el sentido ese, ¿va? De que si en verdad querían aplicar la ley, que dieran cumplimiento a la misma, dando estricto aplicación a esos artículos que menciono de la ley del Ministerio Público, porque no podemos olvidar que nuestro Código Civil en su artículo 17 dice que a la ley no se le puede dar otra interpretación que la que literalmente nace de sus propios términos. Sí, y es lo que vemos a veces cuando no hay una política clara y la sociedad exige resultados de inmediatos. Los políticos pues ya tratan de sobreponerse al derecho. Ya hemos escuchado, por ejemplo, el presidente del Congreso hablar de que si está en conflicto las leyes con la justicia, que ellos hay que aplicar la justicia, olvidarse de las leyes. Frases así que es cuando vemos de que realmente es que se están sobrepasando las leyes, y eso es el principal problema que hay en el país. Tenemos aquí algunas gráficas para que nos comente también el reverendo Osvaldo Canales. Esto es del informe del Consejo Nacional Anticorrupción, que recientemente lo publicó. Evalúa pues a los poderes del Estado o con la opinión pública. Se le hacen consultas de cuáles son los resultados, cuáles son la problemática del país, y vemos que los resultados son preocupantes, porque prácticamente ninguno de los tres poderes sale bien evaluado y refleja pues un decaimiento de la confiabilidad que hay entre las instituciones del Estado. Entonces, a ver si me tienen listas ahí los gráficos para comentar un poco esta situación que se está dando. Es importante que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo y el Judicial retomen la confianza. Es algo como lo que está pasando con la policía, que ya prácticamente la sociedad no confía ya en la policía. Pero, abogado, y esta es una institución que pueden... ¿Cómo puede usted ahora confiar en un Poder Legislativo que de repente deberían de nombrarlo de ministro, ya no de presidente del Poder Legislativo, sino ministro de lo que usted quiera, para que tenga también el título del Ejecutivo? ¿Qué hace un presidente de un Congreso inaugurando unas carreteras? ¿Qué hace un presidente de un Congreso con un montón de señoras ayudándoles porque les puso, no sé, para hacer tortillas? Porque no les compró algo de estufas eléctricas, porque no les compró estufas eléctricas, no que siempre teniendo el concepto de que la mujer tiene que estar en la cocina dándole dura a la tortilla. ¿Qué hace un presidente de un Congreso agarrando 2 millones a través de finanzas para comprar una copa que se la ganó el Club Olimpia? Estoy a favor de que hay que apoyar, pero que apoyen con su dinero, no apoyen con fondos, donde nuestros niños y escuelas se están muriendo de hambre porque no hay esto, porque no hay lo otro. Sí, bueno, las fotos aquí tenemos, pero bueno, las tenemos, bueno, este es el mapa de la percepción de la corrupción, el 2011. Los países que están en rojo oscuro son los que tienen problemas, y Honduras está en rojo oscuro, significa en Latinoamérica está al nivel de Venezuela, de la situación grave que hay de corrupción. Estados Unidos, para el caso, Escandinavia, Australia, son países que gozan, Canadá es el que los que goza pues bajos niveles de corrupción. Pero me ponen aquí la gráfica, por favor. Dice percepción de la población sobre qué tanta confianza tienen en los diputados en Honduras. Y tenemos, a ver, me la están haciendo un poco más grande, aumentando la imagen, y vemos que más del 50% no tiene confianza en el Congreso Nacional. Me pone la siguiente, por favor. Esta es la percepción de que el presidente, de que el Poder Ejecutivo ayuda a resolver los conflictos de Honduras. Más del 60% dice que no ayuda a resolver los problemas de Honduras. Nos pone la siguiente, por favor.
percepción de que tanta corrupción hay en el poder legislativo de Honduras. 50% dicen que hay bastante corrupción en Honduras. Ya vamos a ir mencionando, también hay una que nos mencionó la abogada Selma Estrada. Los organizadores de justicia están en deuda con la sociedad, están en deuda con el país, al no aplicar la ley que dice que es lo que hay que hacer en este tipo de casos. Entendemos que la corrupción, ya se ha hablado mucho de la corrupción, más bien exaltamos a la corrupción. Lo que hay que hacer es sembrar precedentes para ir disminuyendo el índice de la corrupción. Por ejemplo, nosotros, estando en nuestra gestión, se decretó el 9, como es el día del nacimiento del general Cabañas, como el día de la transparencia, por su ejemplo, es un ícono de nuestro país. Pero la manifestación se hace, pero ¿qué queda? Debe haber un llamado de atención a aquellos que ejercen la justicia, que ejecutan la justicia, que cumplan. Este es un país de muchas leyes, pero que no se aplica esta ley, que se aplica cuando conviene, cuando no conviene no se aplica. Entonces es urgente y necesario saber que aún Estados Unidos lo dicen, afuera lo dicen, el informe de transparencia del Consejo Nacional Anticorrupción del año pasado lo dice, las encuestas lo dicen, pero ¿qué hacemos? La situación es esa, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo creo que es algo que hay con el perdón de los televidentes. Y usted, gracias por tocar el tema. No es agradable el tema porque los resultados siempre son iguales, pero siempre que esté haciendo hincapié en el tema. Gracias. Y también le damos la bienvenida al abogado José Antonio Ávila. Él es fundador de la Barra de Abogados Anticorrupción, también reconocido analista y jurista del país. Buenos días, abogado. Buenos días y buenos días aquí a los colegas. Muy agradecido por su invitación. Muchas gracias. Pastor, recientemente el fin de semana, pues en el marco del Día de la Lucha contra la Corrupción, hubo diversas manifestaciones en el país. Se ve que la sociedad civil está preocupada por este tema, pero por ejemplo el tema de seguridad ha puesto en evidencia los grandes niveles de corrupción que hay en todos los estratos, desde el nivel más alto hasta el más bajo, en seguridad y en muchos otros lugares. Estados Unidos, tenemos aquí una publicación, dice: la corrupción e impunidad son serios problemas de Honduras. ¿Cómo considera esto, reverendo? Bueno, yo creo que esto no es de extrañar. Ya sabemos lo que está sucediendo. Lo que en el país hace falta es que la aplicación de la ley. Tenemos suficiente ley, pero los entes encargados, entes contralores, fiscales, días a sus invitados, es un gozo, una oportunidad grande poder analizar los tópicos de diferentes situaciones que enfrenta a nuestro país, que requieren la participación de todos los sectores. Claro que sí. También le damos la bienvenida a la abogada Selma Estrada, reconocida analista, jurista y también es directora del Instituto Nacional de la Mujer. Muy buenos días, abogada. Gracias, muy amable por la invitación, amigos, y aquí siempre hombres que están al frente de la lucha también, haciéndolo poquito, poniendo su esfuerzo, su vida, pero creo que Honduras está primero y por eso lo hacen, así que también los felicito.